Hola a todos, soy Javier García Planés, director científico de Health in Code. Health in Code es una compañía líder en diagnóstico genómico y cuyo objetivo es transformar los datos genómicos en información clínica útil para nuestros pacientes. En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores de este evento, a la Fundación ECO y a los coordinadores científicos, el doctor Carlos Camp y el doctor Vicente Guillén, por permitirnos participar en este evento mediante esta charla que lleva por título Presente y futuro de la biopsia líquida en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Para hablar de este tema tan interesante tenemos a la doctora Atocha Romero. Ella es la directora de la Unidad de Biopsia Líquida del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro y ha compaginado sus actividades investigadoras con actividades asistenciales, publicando numerosos artículos científicos en este campo y consiguiendo financiación a través de convocatorias competitivas para continuar con estas investigaciones tan interesantes. Por otro lado, tenemos a la doctora Mónica Bravo. Ella es Product Manager de Health in Code y ha contribuido de una manera muy activa con el equipo clínico de Health in Code para la creación y validación de un panel específico basado en Next Generation Sequencing para analizar biomarcadores relacionados con el cáncer de pulmón. Para comenzar, pues bueno, muchas gracias a Tocha por estar aquí. Nos gustaría conocer desde tu punto de vista práctico cuáles son las principales aplicaciones que tenemos hoy en día con la biopsia líquida. Bueno, pues muchas gracias por dar visibilidad al trabajo que hacemos. Nosotros fundamentalmente trabajamos en pacientes con cáncer de pulmón porque el pulmón es un tumor de difícil acceso. Es difícil en muchos casos acceder a una biopsia y luego por otro lado también se da la circunstancia de que en pulmón tenemos ahora mismo disponible muchísimas terapias dirigidas y es importante determinar los biomarcadores porque pues si no estamos limitando las opciones terapéuticas que un paciente pudiera tener. Además, el cáncer de pulmón se diagnostica a una edad media aproximadamente de 65 años. A estas edades pues hay muchos pacientes que tienen muchas comorbilidades que también dificultan en muchos casos la obtención de una biopsia. Entonces, por todas estas circunstancias, la biopsia de pulmón es muy limitada y en algunos casos, o en muchos casos, la biopsia líquida pues puede facilitar identificar un biomarcador y, por tanto, expander las oportunidades terapéuticas que puede tener un paciente. Se ha demostrado que el manejo terapéutico de los pacientes, la toma de decisiones desde el punto de vista terapéutico basado en datos de biopsia líquidas es una opción válida y que los pacientes obtienen beneficio de estas terapias dirigidas cuando se identifica una diana molecular en la biopsia líquida. Por todo esto pensamos pues, que la biopsia líquida realmente es muy importante en el pulmón. Otra ventaja además añadida es que el proceso de identificación de biomarcadores en la biopsia líquida es más rápido por norma general que en una biopsia sólida si tienes puesta una rutina con un volumen adecuado para no poder frenar, pero si en principio tienes la logística, pues a priori sería un procedimiento más rápido porque simplemente es extraer el ADN circulante libre del plasma y luego analizar por la metodología que sea los biomarcadores. Mientras que una biopsia sólida pues tiene un proceso de parafinación, etcétera, etcétera. Esto no quita ni quiere decir que se vaya a sustituir las biopsias sólidas, esto tiene que seguir. El diagnóstico del cáncer siempre es por un patólogo a través de una biopsia sólida, simplemente son procedimientos complementarios y que en algunos procesos pueden acelerar el proceso diagnóstico, que en concreto en cáncer de pulmón es especialmente importante porque es una enfermedad que va deprisa, es una enfermedad agresiva y es una enfermedad en la que el tiempo, bueno, en todo proceso oncológico el tiempo vale mucho, pero en el cáncer de pulmón especialmente. Hola Mónica, coméntanos así por encima, pues bueno, en qué consiste este panel desarrollado por Health in Code y cuáles serían las aplicaciones principales teniendo en cuenta, pues bueno, lo que hemos oído anteriormente. Sí, bueno, gracias Javier. Como comentaba la doctora Tocha, efectivamente en cáncer de pulmón no microcítico tenemos un porcentaje de pacientes en los que la biopsia sólida sería complicada, ¿vale? Ciertos tipos de tumores incluso podría conllevar un riesgo para el paciente. Por tanto, la biopsia líquida se convierte en una buena alternativa a la biopsia sólida. En Helsincode hemos desarrollado un panel efectivamente de secuenciación masiva en el que hemos incluido 13 genes de secuenciación completa y además se analizan fusiones génicas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en este panel la elección del contenido de genes a analizar viene muy determinada por una accionabilidad posterior sobre el paciente, ¿vale? De tal manera que hemos elegido genes en los que ya se han descrito alteraciones que nos van a dar información sobre un correcto tratamiento sobre ese paciente.
Como tal panel de secuenciación masiva ha llevado toda una validación por detrás en la que ha participado el laboratorio de biopsia líquida de la doctora Atocha Romero, ¿vale? Con unas 50 muestras de plasma sanguíneo de cáncer no microcítico de pulmón. En este caso, en estas muestras, como luego nos comentaba la doctora, ha habido una concordancia del 100% en las variantes detectadas previamente por su laboratorio y por nuestro panel, y además se han detectado una serie de variantes añadidas. Ujú. Bueno, Atocha, como nos has comentado, las muestras de vuestro laboratorio las teníais analizadas previamente por PCR digital. ¿Qué ventajas encuentras entre el análisis de esas muestras por secuenciación masiva o por PCR digital? Bueno, realmente nosotros cuando empezamos el laboratorio, la sensibilidad de la NGS en ese momento, de los paneles que había, pues no era óptima para hacer estudios en biopsia líquida y entonces empezamos con PCR digital y acumulamos mucha experiencia en este tema, pero realmente la PCR digital pues solamente te permite detectar un número muy limitado de mutaciones. Realmente pienso que la técnica de elección sería la NGS porque ahora sí que tiene la sensibilidad y el límite de detección óptimos para este tipo de estudios y permite un cribado de un mayor número de mutaciones y de un mayor número de genes y en este sentido pues es importante testar cuantos más mejor y no dejar ningún biomarcador sin testar porque es eso, la intención es aumentar las posibilidades terapéuticas de los pacientes. También entiendo que como contamos con un material de partida limitado, el hecho de poder hacer muchas mutaciones o muchos análisis de genes en un solo test, por así decirlo, beneficia mucho más a los Claro, pacientes. claro, es fundamental. O sea, las PCRs digitales pues se puede analizar un número muy pequeño de mutaciones, mientras que por NGS el barrido es mucho mayor y por tanto, en ese sentido, con misma sensibilidad, pues sería la técnica de elección en este en este contexto. Y entiendo que las capacidades también de la secuenciación por NGS nos aporta muchísima información ya no solo de las variantes conocidas a nivel puntual, sino también pues, bueno, cualquier tipo de evento que pueda estar relacionado con esos genes. Variaciones en número de copias, fusiones, reordenamientos. Y esto pues, realmente también nos proporciona una capacidad de descubrimiento. Sí, efectivamente, de hecho ya a día de hoy hay muchas fusiones, por ejemplo, descritas que indican una terapia u otra para ese Ujú. paciente. La cuestión es que tenemos en estos momentos las herramientas tecnológicas suficientes para poder aplicarla. ¿A qué limitaciones, qué tipos de retos nos vamos a enfrentar para que esto pueda convertirse en rutina clínica? Bueno, pues yo creo que la tecnología está disponible en el mercado y en este sentido la tecnología no es una limitación para que se incorporen estos procedimientos en los hospitales. Yo creo que pues es un poco una cuestión más humana y de voluntades, porque hay que hacer ver a los gestores que este tipo de herramientas son útiles en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón y que esto supone un beneficio en estos pacientes porque en muchos casos determina un mejor manejo. Hay veces que implementar distintas disciplinas en los hospitales pues es distinto bueno, y a veces que es difícil implementar este tipo de perfiles. Lo que sí que creo es que yo soy especialista en análisis clínicos, en muchos hospitales, en la mayoría de la Comunidad de Madrid, existen ya los cores de bioquímica y estos cores de bioquímica suponen una reducción sustancial en el número de técnicos que hacen falta para el manejo de las muestras y sí que creo que sería interesante establecer procedimientos un poco más ágiles para reciclar al personal de técnicas más bioquímicas que ya prácticamente no son manuales, porque como digo, están todos en cadenas de cores bioquímicos que lo hace toda la cadena, y reciclar a esta gente para que puedan hacer técnicas moleculares, pues como PCR digital o NGS, y puedan hacer librerías y se puedan implementar estos. Este yo creo que es el gran reto, el de reeducar al personal, tanto técnico y también a los facultativos, porque es verdad que en medicina no hay una asignatura de bioinformática, o sea que un patólogo abra un VCF y se sienta cómodo con él, pues es difícil. Entonces yo creo que es un poco más el reto, digamos, humano, que bueno, los perfiles y la educación del personal y la formación, pues tiene que evolucionar igual de rápido a veces que la tecnología y esto es difícil. Sí, quizás es verdad que parte formativa nos haría un poquito falta para poder llevar todo esto a la rutina de verdad. También yo creo que otra limitación de la que podríamos comentar es con respecto a los tumores en estadios tempranos, ¿vale? Porque ciertamente el panel nuestro está pensado para estadios avanzados de cáncer de pulmón no microcítico.
¿Cómo ves a día de hoy la tecnología como para detectar esos estadios más tempranos del tumor y no tener que llevarnos al diagnóstico a los 65 años del paciente? Bueno, a ver, la mayoría de los biomarcadores es verdad que hasta hace muy poco el contexto en el que tenía más utilidades es en la enfermedad metastásica, que era para cuando estaban aprobadas las terapias dirigidas. Cada vez más hay más interés porque va a haber más más terapia dirigida en estadios tempranos y entonces sí que hay que hacer un esfuerzo para asegurar que el límite de detección de la tecnología está en consonancia con la enfermedad en estos estadios en los que hay menos cantidad de ADN tumoral circulante. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, yo tengo mucha confianza en la biopsia líquida, en el tema del screening. Creo que hay que mejorar todavía un poco la tecnología para que tenga la sensibilidad suficiente y probablemente a lo mejor solo el Circulating Tumor DNA no será suficiente para detectar enfermedad o no, a lo mejor hay que combinarlo con radiómica o a lo mejor hay que medir microRNAs en vesículas, pero sí que creo que en cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es una enfermedad letal en la mayoría de los casos y la única manera de darle la vuelta a esto es mediante un screening efectivo en población de riesgo o que, bueno, sea definida como sea, y creo que aquí la biopsia líquida, pues con otras tecnologías, tiene un papel fundamental y ojalá podamos reducir la mortalidad de cáncer de pulmón en unos años. Claro que sí. Pues bueno, también para ir finalizando esta interesantísima conversación, y a modo de conclusión, sí que me gustaría pues bueno, que nos comentarais pues, en una pequeña frase, en una pequeña, como una especie de titular periodístico, al final, pues bueno, qué aporta a la salud de los pacientes una técnica como la biopsia líquida que hemos comentado. Y pues claramente, como hemos estado hablando durante toda la conversación, la biopsia líquida supone una ventaja para aquellos pacientes en los que la biopsia es complicada, supone un riesgo para el propio paciente y además que a día de hoy nos da mucha información útil sobre qué tratamiento es el correcto para cada tipo de paciente. Atocha, un titular o en conclusión. Pues yo mi conclusión es que la biopsia líquida es una técnica complementaria a la biopsia sólida que puede aumentar las posibilidades terapéuticas de los pacientes con cáncer de pulmón y por tanto pues, es útil o tiene un beneficio para estos pacientes. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos tenéis a disposición para cualquier cuestión que sea necesaria.